Muy buenas noches, bienvenidos a La Hora Clave. Buenas noches. Buenas noches, Manuel. Bueno, ya pasaron los huracanes, pasó el huracán. Sí, pero hay que pensar en la historia que tiene de sobra. Bueno, los huracanes siempre han estado presentes y las causas que los provocan han formado parte de leyendas ancestrales durante siglos. Huracán era el dios maya de las tempestades y Tifón fue un dios griego que se enfrentó a Zeus. Los huracanes se forman normalmente en el Océano Atlántico, el Golfo de México, el Océano Índico, el Mar Caribe y el Océano Pacífico. La alta temperatura de la fuerza del mar provoca una fuerte evaporación de agua oceánica, abundante nubosidad y la liberación de calor. De esta manera, la presión atmosférica desciende, aumentando el viento y la evaporación, conformando un ciclo que finalmente se transforma en los conocidos y temidos huracanes. Bueno, los huracanes son un fenómeno completamente natural que han existido por siempre y típicamente se desarrollan en la época de verano del hemisferio norte. Diferentes fuerzas van interactuando y van generando un área de nubosidad. Básicamente estas fuerzas nacen en África, con una onda tropical, una pequeña perturbación en el flujo desde el este hacia el oeste. Los vientos alisios, esos que trajeron a Colón desde España hacia el continente americano por 1492, son típicamente vientos que soplan desde África hacia el continente americano. No soplan recto, a veces tienen pequeñas perturbaciones, una pequeña onda, y eso es una onda tropical. Esas ondas tropicales son, digámoslo así, la base de una baja presión. Cuando a una onda tropical sumamos humedad, comenzamos a formar esa baja presión que se empieza a profundizar, se intensifica y al final, después de pasar por varias etapas de desarrollo, que sería depresión tropical, tormenta tropical, termina siendo un huracán. Para que esto ocurra, hace falta esa onda tropical, hace falta humedad y también hace falta, por supuesto, que la temperatura del agua, del mar, esté bastante cálida. Por ello, los huracanes ocurren en verano y no en invierno. ¿Por qué hace falta que esté cálida? Porque cuando el agua está más caliente, evapora mucho más y de esa evaporación se nutre, se alimenta el sistema tropical para crecer y desarrollarse. Aparte de esto, hace falta que el viento en altura, no el viento asociado al ciclón, el viento que está en las capas altas de la atmósfera, esté bastante suave. Porque cuando está más intenso, no le permite al sistema desarrollarse, lo está molestando, no lo deja tranquilo, no lo deja desarrollarse solo, y cuando hay viento fuerte en altura, como que le roba energía, se la va llevando y le impide entonces intensificarse. La verdad es que todavía asociar un mayor o menor número de ciclones al calentamiento global no sería, digamos, prudente. Todavía el calentamiento global, si bien es cierto, es un hecho, es algo que no podemos negar, lleva muy pocos años de estudio como para asociar un evento determinado al calentamiento global. Se sabe que el calentamiento global va a tener efectos en los huracanes y en todo, pero aún es un poco prematuro identificar exactamente cuáles pueden ser esos efectos. En resumen, los huracanes se forman por la coincidencia de varios factores climatológicos, aunque los detalles del proceso aún no estén muy claros para la comunidad científica. El principal factor es el calentamiento del agua del mar por el sol. Cuando sube la temperatura del agua hasta 27 o 28 grados, el aire húmedo se calienta y se eleva hacia la atmósfera en forma de vapor y se condensa en las famosas nubes de tormenta. En los huracanes también influye la baja presión de la zona donde se forman, las cuales intensifican las tormentas y como último factor se consideran las corrientes de aire frío en las nubes más altas. Todo ello hace que de una tormenta se forme un terrible huracán. Un dato curioso es que en ello también influye la rotación de la Tierra, que le da un carácter circular, con el que comienza a girar y a desplazarse como un trompo gigantesco. Los huracanes normalmente se debilitan al llegar a la Tierra, ya que pierden contacto con el agua cálida, que es su verdadero combustible. Los nombres de los huracanes se dan anualmente en el mes de septiembre y algunos tienen terribles consecuencias, como el huracán Katrina, el 2005, que arremetió contra el centro de Estados Unidos, especialmente contra la ciudad de Nueva Orleans, y que registró un total de 1.823 víctimas mortales. Recientemente el huracán Matthew, que se sintió en las costas venezolanas en menor proporción, tuvo efectos devastadores en las islas del Caribe, especialmente en Cuba y Haití, una isla que pareciera estar destinada a ser la principal víctima de los caprichos de la naturaleza. Sobre la historia de los huracanes conversaremos con el ingeniero hidrometeorológico Abraham Salcedo. ¿Cómo se origina un huracán? ¿Cuáles son los lugares más propensos para sufrir el paso de huracanes? En Venezuela estamos exentos del paso de huracanes.
Bueno, esa es nuestra primera pregunta para el ingeniero Salcedo, el ingeniero Abraham Salcedo, que es presidente del Departamento de Ingeniería Hidrometeorológica de la Universidad Central de Venezuela. Justamente en Venezuela la gente piensa, por lo menos hemos recibido coletazos, pero no precisamente pasan huracanes. ¿Eso es correcto? Sí, históricamente. Eso es correcto. Eso no quiere decir que no haya que preocuparse, porque lo que origina los huracanes, que comienza como ondas del este en el Atlántico, cerca de las costas de África, con el océano muy caliente a cierta temperatura, la situación de presión atmosférica y los vientos, origina que se forman estas ondas del este, que pueden o no transformarse en huracanes. Pero antes de ser huracanes, pasan a ser depresiones tropicales, tormentas, y ya cuando son tormentas puede ser bien delicada la situación. Normalmente en Venezuela, perturbaciones meteorológicas de este tipo, en promedio cada 20 años más o menos ocurre una situación especial a la que hay que tomar en consideración. En promedio cada 20 años uno saca la cuenta del número de eventos que han ocurrido, en el número de años lo divide y le dice, en promedio esperamos, eso no es un pronóstico. El doctor Gray en Estados Unidos normalmente hace un pronóstico de cuántas huracanes o tormentas tropicales podemos esperar en el Caribe, así como se hacen estudios en el Pacífico. Como digo, eso tiene que ver con las condiciones del océano, las condiciones atmosféricas, tiene que ver cómo se forman. Nosotros los huracanes, por la circulación de la Tierra, la fuerza de Coriolis impulsa los huracanes cuando toman circulación cerrada y ya son tormentas, y luego huracanes, se van hacia el norte. Por eso, en los últimos años, solo, por ejemplo, el huracán Iván pasó bastante cerca, en el 2004. Pero, sin embargo, se desvió justamente hacia el norte. Pero nosotros tenemos que en el 1993, la tormenta Brett pasó por todo el centro de Venezuela. Ese es Iván. Ese que está aquí en... Ese que está ahí es Iván. El que está en rojo. El que está en rojo. Esta es la trayectoria después que ya pasó, pero se hacen pronósticos muy buenos. Los meteorólogos han hecho cada vez modelos meteorológicos que permiten pronosticar muy bien. Claro, eso tiene un rango de no solo por donde va a pasar, que puede ser más o menos, sino que también en la trayectoria afecta aunque no pase directamente. ¿Por qué es tan sencillo, que no ocurre en el caso de los terremotos, predecirlos? Bueno, lo que pasa es que como él se forma bajo unas condiciones del océano, y ahorita con todos los satélites es muy fácil predecir cómo está la temperatura. Eso es como el fenómeno del Niño. Antes ocurría y nadie sabía ni hablaba del Niño, pero ahora, como se sigue muy bien con boyas marinas la temperatura del océano y con los satélites, podemos decir, tenemos condiciones propicias para que se forme. Por ahí viene, exacto. Ahora, esto que tenemos aquí en pantalla. Bueno, estas son, fíjense, todas las trayectorias de los huracanes y tormentas que han pasado por Venezuela. Casi todos son tormentas, ¿no? Nosotros tenemos justamente Brett en el año 93, que causó problemas en todo el país. No sé si se acuerdan del año 74, que fue la tormenta Alma, que se cayó el avión en Margarita. Sí. Eso fue consecuencia de la tormenta Alma. Joan también siempre causó algunos problemas en 1988. Y en 1933 también hubo un huracán cerca de Venezuela. Y en el siglo XIX hubo, bueno, la historia de ahí para atrás no se tiene mucha información porque no había los medios para almacenar, para seguirlo y almacenar esa información. Pero en Venezuela más que viento se presenta con lluvias, ¿no? Sobre todo lluvias, bueno, también los vientos siempre son acompañantes, pero como no llegan a ser huracanes, siempre el problema de nosotros no es como en otras latitudes donde el viento es fundamental porque además ocasiona unos oleajes muy fuertes. Aquí también puede ocurrir como pasó con Matthew, que hubo unos oleajes fuertes en la costa. Bueno, nosotros lo llamamos oleaje fuerte, pero no se compara con lo que hubo en Florida y lo que hubo en Cuba y lo que hubo en Haití. Hablando de Haití, justamente le iba a preguntar, ¿por qué Haití es tan vulnerable? Bueno, ese es un problema político, ¿no? O sea, no hay gobiernos que... Los gobiernos siempre tienen demasiados problemas y entonces los problemas de vulnerabilidad sobre retos no los toman tan en cuenta como los toman en los países desarrollados. O sea, ¿usted cree más que es más un problema de prevención, de falta de prevención? Es un problema. Aquí tenemos en pantalla otro gráfico. Vean la línea que pasa por cerca de Venezuela. Creo que este es Joan. Lo que pasa es que debido a la pantalla no se le ve la fecha, que la tiene en un rincón. Exacto. Pero ahí se ve, creo que este fue Joan, ¿ve? Que pasó cerca también, ¿ve? Vean que más o menos
Cuando hay unas condiciones especiales en el Caribe, el huracán no puede subir enseguida, no puede seguir, no sube inmediatamente, sino que sigue una línea horizontal y luego es que él empieza a cruzar otra vez hacia el norte. ¿Ve? Nosotros tenemos ahí claramente, todos, si se van poniendo, vamos a ir viendo claramente cómo todos más o menos siguen la misma trayectoria, un poco más abajo, un poco más al sur. ¿Y de qué depende la trayectoria? Que crucen, que se desvíen, que pierdan fuerza. Sobre todo el campo de vientos que hay en la atmósfera por la distribución de las altas presiones y las bajas presiones, dependiendo de la época en el año en que se genere el huracán. Entonces él va a tomar, pero ahorita los modelos es muy fácil predecir, bueno, más fácil como te dice que un terremoto es imposible, no hay manera de predecir los terremotos, pero los huracanes sí, aquí tenemos otra tormenta, huracán, no me acuerdo porque no puedo ver ahorita, pero ahí se ve claramente. Lo que hay que verlas todas y uno se va a dar cuenta que, bueno, más o menos todos siguen la misma trayectoria. Ahora, nosotros empezamos a hacer pronósticos donde está el número 1. Ahorita los modelos hacen pronósticos desde ahí, en la NOAA. Desde la formación. Desde la formación. Entonces uno ve todas las posibilidades que tiene ese huracán y también la fuerza que va a tener y la trayectoria que va a tener. O sea que no debería ocasionar... ¿De qué dependen los colores de las líneas? Bueno, cuando es tormenta y ya pasa a ser huracán y después pasa a ser huracán para diferentes magnitudes. Por lo menos Iván nunca había pasado un huracán que llegara a ser 4. Inclusive creo que llegó a pasar siendo 5, pasando cerca de Venezuela. También Matthew fue muy fuerte, uno de los más fuertes de los últimos 10 años. ¿Hasta dónde puede llegar un huracán a 5? En esa escala. A 5, esa es la máxima. Si es 5 debe ser devastación. Sumamente destructivo, como Katrina, como Sandy, ¿verdad? Que fueron huracanes muy fuertes. Bueno, Sandy fue muy complejo porque se unió con otras situaciones meteorológicas del norte, allá por Nueva York. Entonces fue una situación sumamente complicada, muy poco probable, pero que puede ocurrir. Nosotros decimos siempre, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra un huracán en Venezuela así tremendo que pase? Son pocas, porque la fuerza de Coriolis los empuja hacia el norte. Pero eso no quiere decir, si él se forma muy abajo, por las condiciones de cambio de temperatura en el Atlántico, si se forma bastante abajo, entonces él aunque suba, puede pasar por aquí. Hay relatos de un gran huracán que destruyó la isla de Cubagua. Ese es un relato porque no se tiene la información. Y también un gran huracán que acabó con la Armada Española. Sí. Entonces hay relatos que dicen que sí pueden pasar más abajo. En Aruba se ha encontrado restos, o sea, en los sedimentos se ha encontrado que ocurrió un gran huracán, mucho más grande de lo que nosotros conocemos. Entonces quiere decir que hay probabilidades de que pasen. Pues normalmente afectan las costas. Normalmente, bueno, sí, pero por lo menos en las islas afecta completamente. Por supuesto, las islas son las más... Claro, y en las costas de nosotros sí, porque si él llegara a pasar más adentro, él inmediatamente no tiene la energía que le da el mar y él baja su intensidad. Es decir, que a la medida que haya territorio, es menos probable que sea muy fuerte. Ahora, nosotros tenemos un gran problema de vulnerabilidad. Cuando ocurrió Matthew, todas las protecciones civiles de Venezuela estaban alertando que las zonas que son vulnerables porque hay movimientos de masa que se pueden ocurrir, porque hay viviendas precarias, ¿verdad? O sea que somos muy vulnerables. Eso es como ahorita ya se terminó la temporada de huracanes y viene la temporada de las vaguadas. Exacto. Que no son situaciones de mucho viento y mucha lluvia, porque son más bien lluvias persistentes, pero de poca intensidad, pero que van mojando el suelo como pasó en el 1999, y entonces después de un cierto número de días de tanta lluvia, el suelo se desmorona solo. Así es. Y se producen esos grandes, y si después viene una lluvia intensa, por alguna razón que puede pasar, se trae toda esa capa. Se trae toda esa capa. Ahorita yo diría que hay que preocuparse por la temporada de vaguadas y de los restos de frente, que también vienen del norte, como en el año 51, como en el año 48. Entonces fíjense que es muy fácil llevar la estadística y simplemente no estamos pronosticando, simplemente prepararnos, claro, ¿verdad? Porque nosotros dice, comienza la temporada de huracanes. Con los huracanes es muy fácil porque los estamos viendo desde que nacen, con los satélites, con los modelos. Ahorita en el Instituto Nacional de Meteorología y Hidrología tienen modelos en los cuales ellos pueden hacerle seguimiento a eso. Estamos recordando uno que es Mitch, que ocurrió hace 18 años ya. Mitch fue un huracán muy profundo, fue muy, muy intenso, llegó a vientos máximos sobre 150 millas por hora. Y el problema de Mitch es que básicamente se estacionó.
En estos días, por estos días de octubre, la segunda quincena de octubre, se formó como huracán categoría 5. Y en esa categoría, básicamente se estacionó frente a las costas de Honduras y estuvo por ahí entre 2 y 3 días. Imagínense viento de 140, 150 millas por hora, ahí, al borde de la playa, por 3 días. La destrucción que causó fue enorme, porque como no se movía, es como si... Imagínate que tú te metes en una pelea y te dan 2 o 3 golpes y te vas. Claro, queda dañada, pero imagínate que en lugar de irte tras 2 o 3 golpes, te quedas ahí por 2 días y te siguen pegando, te siguen pegando. Algo así fue lo que hizo Mitch con las costas de Honduras y parte de Nicaragua el año 98. No se movía, así que el efecto fue realmente devastador. La cantidad de lluvia, la destrucción producto del viento, la marejada ciclónica que dejó el ciclón fue realmente importante, tanto así que se estima que cobró en torno a 20.000 vidas. Ese número de muertos, por supuesto, que lo hace un ciclón realmente especial, devastador, como fue Mitch. Así que ese es uno de ellos, y hay muchos otros. El más profundo, el más intenso fue Wilma, que afortunadamente esa intensidad mayor no la alcanzó llegando a tierra firme el año 2005, pero sí bajó mucho la velocidad, o sea, subió mucho la velocidad del viento y bajó mucho la presión. La velocidad del viento de Wilma sobre el mar llegaba a las 185 millas por hora en forma sostenida. Hay que imaginarse lo que es eso. Súbanse un carro, párense a la parte trasera o donde quiera y díganle al chofer que maneja 180 millas por hora. Y saquen la cabeza a ver qué sienten. Es realmente impresionante la fuerza del viento y eso por mucho tiempo. Así que en el fondo, ahora, si rápidamente me viene a la memoria esos 2 ciclones, que serían por supuesto Mitch, que devastó Honduras, y Wilma, que fue el más profundo. Para sectores como Miami, por supuesto, mucho más importante pudo haber sido Andrew, que el año 92 hizo pedazos gran parte de la ciudad y que todavía se recuerda sus secuelas, y cambió en cierto modo, los códigos de construcción en el sur de Florida, producto de la devastación que causó. Así que, si me apuras para mencionarte 2 o 3 ciclones, sin duda, Mitch, por la cantidad de muertos que causó en Honduras, Wilma, por la profundidad y lo fuerte que fue, y Andrew, porque devastó el sur de Florida. Bien, Manuel, aquí en Venezuela hay huracanes que han sido registrados a lo largo de la historia, pero ¿qué pasó cuando no se podía hacer eso? Bueno, imagina, tú sabes que está... El Archivo Histórico de Matamoros, en Tamaulipas, en México, ha hecho las más importantes investigaciones sobre eso. Y ha determinado, porque en esa época se conocía de los huracanes cuando llegaban los barcos a puerto y daban noticias que había ocurrido pues, un accidente de este tipo. Luego con el telégrafo, por supuesto, se fue avanzando y se fue teniendo conocimiento de esto. Pero este museo que te decía en Tamaulipas establece que el primer huracán así importante fue en 1844, que arrasó toda esa zona. Posteriormente, 2 años, 3 años después, hubo otro huracán que fue conocido como el Ferrocarril, que azotó esa zona. En Venezuela no se tienen datos mayores, pero se sabe también por indicios de que hubo también huracanes que arrasaron la península de Paraguaná el siglo XIX, y ya en el siglo XX, en 1933, hubo un huracán o una tormenta también muy severa que afectó a Paraguaná, pero por supuesto era una zona poco poblada, ¿no? Ahora, como han dicho nuestros especialistas, el profesor Salcedo, Venezuela siempre está allí al borde, pero fundamentalmente las tormentas, y hay que recordar la última, que fue la tormenta Brett en 1993, bueno, que provocó 500 heridos, 150 muertos y 5.000 damnificados y que afectó a Caracas. Pero por supuesto, siempre que hay un huracán es lógico que se tomen las previsiones y es lógico también que se produzca una sensación de alarma en la población. Esa es la clave. Esa es la clave. Buenas noches.